Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes. Un tiempo máximo de 15 minutos. Gracias, presidente. Agradecer también al portavoz de UPyD, señor Reyero, la intervención que ha hecho. Evidentemente, nos encantaría que en la comisión, que después de la toma en consideración de esta proposición de ley se abriese, pudiésemos discutir de muchas de las cuestiones que plantea la que, desde luego, nosotras y nosotros estaríamos encantados de poder contrastar y poder sumar voluntades. Sí le digo una cosa, creo que el torpedeo que usted hacía relación con respecto a que cualquier gobierno del futuro pudiese torpedearlo, yo creo que el torpedeo está más en el presente que en el futuro. En el presente el torpedeo, lo más normal es que venga hoy, en el futuro precisamente ese torpedeo se acabe. Bien, pues buenas noches, señorías. Con esta proposición de ley reguladora de los derechos vitales básicos de la Comunidad de Madrid, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid seguimos insistiendo, como ya lo hicimos en la proposición de ley de derecho a la vivienda, como la alternativa del Gobierno a las políticas de liquidación del Estado social y de empobrecimiento generalizado desarrolladas por el Partido Popular. Pretendemos impulsar una amplia convergencia en un bloque social y político para el cambio en Madrid, donde el eje de referencia se sitúa en los sectores que están sufriendo la crisis frente a los sectores que la han generado. Todo ello en torno a un programa antineoliberal y democrático que revierta los recortes sociales y el regalo de impuestos a los más ricos para poner las bases para una salida social a la crisis e inicie de esta forma las transformaciones sociales y económicas que Madrid demanda. Señorías, esta proposición de ley no es, por lo tanto, ningún invento ni ningún experimento hecho al margen de las necesidades sociales y de la propia sociedad. Esta proposición de ley es el resultado de numerosos debates, reflexiones y acuerdos con el entramado social de esta comunidad. En este sentido, quiero agradecer a todas las personas que han trabajado en la elaboración de esta proposición de ley, pertenecientes a comisiones obreras, UGT, ATAC, Mesa por la Renta Básica, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, Red de Redes, Mediadores Sociales, Colegio de Trabajadores Sociales y Colegio de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Señorías, la Comunidad de Madrid está en una situación de emergencia. Desde que comenzó la crisis, las condiciones de vida de los madrileños y de las madrileñas no han hecho nada más que empeorar, y las sucesivas decisiones políticas de los gobiernos nacionales y el de la comunidad solo han servido para agravar esta situación. En esta comunidad, yo sé que se dispone de todos los datos, solo hay que mirarlos, hay 653.600 desempleados y desempleadas. El 60% de los parados y paradas son de larga duración y el 55% de esas paradas son mujeres. En 6 años, las personas con más de 2 años en el paro han crecido un 275%. Más de 325.000 parados no tienen ningún tipo de prestación ni de subsidio. El 34% de los hogares madrileños tienen a todos o la mitad de sus miembros en el desempleo. En un año hay 150.000 pobres más en nuestra comunidad. Los parados sin protección son 6 veces más que en el 2007. Se producen más de 80 desahucios al día, mientras hay 270.000 viviendas vacías. El 19% de los madrileños y de las madrileñas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión, y estamos hablando en este sentido de 1.300.000 madrileños y madrileñas. En nuestra comunidad, aunque parezca sorprendente para algunos, hay familias y niños que pasan hambre, y les recuerdo que la protección de los menores es competencia en exclusiva de la Comunidad de Madrid. Y estos datos no los decimos los de la izquierda radical, que dirían ustedes. Estoy seguro que dirían que también lo decimos. Lo dicen todos y cada uno de los informes de la Red de Lucha contra la Pobreza, de comisiones obreras, de directores y gerentes de servicios sociales, de UNICEF, de Cáritas, la EPA. Señorías, lo dicen y lo sabe todo el mundo, por mucho que ustedes lo intenten ocultar. Y todos los grupos de la oposición hemos hecho propuestas para intentar dar soluciones a las necesidades de los madrileños y de las madrileñas. Y ustedes han hecho la de siempre, mirar atentamente al tendido como es norma de la casa. Pero mirar para otro lado no va a dar soluciones a los madrileños y a las madrileñas, que ven cómo se deteriora su situación y la de su familia. Aprovechando el paraguas de la crisis, paraguas para ustedes quiero decir, los gobiernos del Partido Popular no solo no aportan ninguna solución a la salida de esta situación, lo que hace el Partido Popular es expoliar los servicios públicos para dar continuidad a las ganancias de los poderes económicos a los que representan. El Partido Popular está utilizando la crisis como excusa para devaluar salarios, precarizar el mercado laboral y privatizar el acceso a los pilares de nuestro ya precario, muy precario estado de bienestar. Porque díganme si encuentran un activo de solución a los problemas que, por ejemplo, tienen los madrileños, y por enunciarles algunos cuantos: subida de luz, subida del agua, subida a la bombona del butano, subida del IVA, abaratar el despido, proteger los contratos basura, alargar la vida laboral, implantar el copago de medicamentos hospitalarios, reducir las ayudas a los dependientes, implantar tasas para el grado de discapacidad o la revisión del grado de dependencia,
incrementar el copago a los dependientes, reducir las becas de comedor, reducir las becas de libros, subir las matrículas universitarias, subir las matrículas en las escuelas infantiles, incrementar el copago farmacéutico y un larguísimo y penoso etcétera. Porque todas estas y algunas más son las políticas que el Partido Popular en el Gobierno de la Nación y ustedes aquí vienen llevando a cabo machaconamente. Díganme en cuál de ellas se encuentran un atisbo de solución a los problemas que tienen los madrileños y las madrileñas. Ante el agravamiento de la situación y la desesperación de muchas familias, el Gobierno de la Comunidad de Madrid les ofrece dos alternativas. La renta mínima de inserción, que siendo un buen recurso en su inicio, ustedes han ido devaluando y pervirtiendo hasta quedar prácticamente inoperante, han endurecido su concesión, solicitan documentación hasta conseguir que el expediente termine caducando, han hecho indiscriminadas suspensiones cautelares injustas, tardan más de 18 meses en concederla y finalmente solo llega a 19.000 concesiones para 50.000 personas. Al resto lo que le ofrecen habitualmente es la típica caridad cristiana y un aquello de buscarse la vida. Y como de Izquierda Unida tenemos muy claro que hay necesidades básicas que no pueden depender del Gobierno de turno, que si las instituciones no ofrecen las condiciones para que los madrileños y las madrileñas tengan un empleo digno y de calidad que les permita vivir con dignidad, serán las instituciones quienes tendrán que dar protección a sus ciudadanos. Y como no queremos convertir en caridad lo que son derechos, es por lo que hoy le hemos presentado esta proposición de ley. No consideramos que esta proposición de ley sea la solución a la pobreza y a la exclusión de los madrileños y las madrileñas. La solución está en que los poderes públicos pongan los medios para garantizar la creación de unos empleos dignos y de calidad a toda la población activa que requiera trabajar de forma remunerada, mediante el cambio de modelo productivo, sé que tanto la agota el señor del Partido Popular, que apueste por la prestación de unos servicios públicos de calidad, la inversión en I+D+I y la apuesta firme por el tejido industrial. Pero consideramos que mientras la realidad social que nos propone el Partido Popular signifique la exclusión de una parte de la población madrileña, generando eso que los clásicos decían un ejército de reserva, y esos derechos que recoge la Constitución, las fuerzas políticas deben dar respuestas para garantizar una vida digna y saludable a todas las personas. Por lo menos para nosotros, para Izquierda Unida, es un objetivo prioritario. Señorías, presentamos la proposición de ley reguladora de derechos vitales básicos como un verdadero escudo de protección para los madrileños y las madrileñas. Una propuesta real con los pies en el suelo, una propuesta viable porque no solo le vamos a decir lo que debemos hacer, sino de dónde vamos a pagarlo. La proposición de ley que hoy les presentamos pretende regular 6 aspectos que consideramos imprescindibles. Una renta social garantizada, cuya finalidad es asegurar unos ingresos económicos suficientes a todas aquellas personas o núcleos familiares en situación de necesidad, compatible con cualquier otra medida que pudiera llegar de otros ámbitos de la Administración. Suficiencia alimentaria. A pesar de que la alimentación es un derecho humano reconocido internacionalmente, la malnutrición infantil es una realidad social en nuestra región, tal y como demuestran los datos de pobreza infantil. Y para paliar esta situación proponemos medidas alternativas a la dinámica del desperdicio de alimentos, mejorando la distribución de los mismos, así como la coordinación de la gestión con entidades y servicios sociales en la Comunidad de Madrid. Becas de comedor dirigidas a los alumnos en edad escolar obligatoria que pertenezcan a entornos familiares en situación precaria en el ámbito socioeconómico. Servicio de comedor en los centros escolares públicos en los periodos vacacionales para que se proporcione la comida que garantice la suficiencia alimentaria a los alumnos que estén en situación de necesidad, acompañando todo esto de actividades extraescolares, campamentos urbanos, etcétera, para evitar procesos de estigmatización. Cuota cero con servicio de comedor para aquellas familias cuyos ingresos no superen el indicador de renta de suficiencia. Suficiencia energética. Tanto la electricidad como el agua y el gas son suministros básicos del hogar para garantizar una vida digna. Solo el control público permite garantizar la universalidad de los mismos. Por ello proponemos que el Gobierno regional acuerde con las empresas suministradoras de estos servicios un precio social para suministros básicos para todas aquellas familias en situación de necesidad, con unos mínimos que dependan de las estaciones del año para evitar esa nueva lacra que denominamos pobreza energética, coste que asumirán las compañías suministradoras. Suspensión de desahucios. Se establece la suspensión de los desahucios de viviendas de titularidad o gestión pública siempre y cuando se trate de la vivienda habitual y cuando el deudor se encuentre en situación de insolvencia económica sobrevenida. Acceso a la vivienda en situación de emergencia. La ley establece la creación de un fondo madrileño de viviendas con la vivienda del Sareb, del FROI y del IBIMA, al objeto de garantizar el derecho a disponer de una vivienda digna tanto a aquellas personas que hayan sido privadas de su vivienda habitual como a aquellas otras que no pueden acceder por primera vez a una vivienda, bien por falta de ingresos, bien por encontrarse en una situación de necesidad. La renta mensual de esta vivienda no podrá ser superior nunca al 30% de los ingresos mensuales de los arrendatarios.
Acceso a la movilidad. Para garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas en situación de necesidad, se crea el abono de transporte social de movilidad que cubrirá todas las zonas de la Comunidad de Madrid para facilitar la búsqueda de empleo, asistencia a citas sanitarias, desplazamientos que se consideren necesarios para la mejora de la calidad de vida y la superación de dificultades. La tarifa de 2014 se situaría en 25 euros al mes. La tarifa de este abono social de movilidad no es incompatible con lo que siempre hemos defendido de gratuidad del transporte para todas aquellas personas que no perciben ningún tipo de prestación económica o subsidio, ya que la puesta en marcha de la renta social garantizada aseguraría que toda la ciudadanía madrileña tendría unos ingresos económicos garantizados que le permitiría llevar una vida digna. Y para terminar, la financiación de todas estas propuestas será a cargo de los presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid. La financiación prevista para todas las medidas que contempla esta proposición de ley es de 2.971 millones de euros. Y antes que nos digan que estamos locos, que es uno de sus habituales salidas, queremos aclararles que para garantizar un nivel de ingresos suficientes que permitan sufragar todos estos nuevos derechos, se abordaría una reforma fiscal no como la que han hecho ustedes, sencillamente para beneficiar a las grandes rentas y patrimonios, sino una reforma fiscal en profundidad que significa mayor progresividad del tramo autonómico del IRPF, recuperación del impuesto de donaciones y sucesiones, recuperación del impuesto de patrimonio, creación del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, programa de lucha contra el fraude fiscal, eliminación de la desgravación en IRPF de las ayudas a la escolarización en centros privados, reducción de la financiación de la Iglesia Católica vía presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid. Con esta reforma fiscal, señorías, la recaudación prevista para 2014 sería de 3.945 millones de euros adicionales, 1.000 millones más de lo que supondría esta ley. Señorías, con esta proposición de ley y con su memoria económica se establece con toda nitidez la diferencia entre quienes defienden los intereses de las élites económicas y de la banca y quienes defendemos los intereses de la mayoría social madrileña. Ustedes, señorías del Partido Popular, han creado una fractura social sin precedentes que hace imprescindible para los madrileños y para las madrileñas esta proposición de ley que hoy presentamos. Y esto lo han hecho regalándoles a las mayores rentas y patrimonios, y no nos cansaremos de decírselo, que ha sido en exclusiva a ellos 21.500 millones de euros sobre el modelo fiscal que tenía el señor Gallardón, no el que tenía ningún país de estos que tanto de entera le dan a ustedes. Siguen insistiendo en esa vía de privilegios para los privilegiados, volviéndoles a regalar 350 millones de euros al año con su nueva contrarreforma fiscal. Siguen renunciando a aplicar el impuesto de patrimonio, única comunidad autónoma de toda España, a los sufridos contribuyentes, lógicamente, que les sería de aplicación el impuesto de patrimonio. Con tal de eludir a su compañero Montoro, prefieren beneficiar así también una vez más a la banca privada, pagando un sobrecoste todos los madrileños de 204 millones de euros, señorías, en vez de acudir al Fondo de Liquidez Autonómica. Esa es la realidad. Señorías, tienen la oportunidad, con esta proposición de ley, de acabar con el austericidio para la mayoría social y el despilfarro de recursos públicos para las élites económicas y la banca. Termino, presidente, diciéndoles lo que ya les manifesté en el debate sobre la proposición de ley sobre el derecho a la vivienda. Por mucho que se empeñen, la pesadilla de su Gobierno y el fin de su Gobierno, y esta proposición de ley de derechos vitales básicos será una realidad más temprano que tarde. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Gordo. Tiene la palabra la señora